Bueno, desde la distancia, compañeros, profesora, les extiendo un cordial saludo. Buenos días. Bueno, voy a seguir con la exposición, continuando con la exposición de Yamilet y Camilo, donde pues Yamilet ya nos hablaba acerca de qué hace referencia a esta matriz de referencia y también Camilo cómo nos describe cómo la compone o su estructura de esta misma. Entonces lo que yo voy a hacer es dar un ejemplo de cómo se puede ubicar estas partes en esta matriz y voy a terminar con un ejemplo. Entonces, lo que nos dice las partes de esta matriz es lo siguiente. Bueno, cada una, nosotros hemos escogido la matriz de referencia del grado séptimo del área de ciencias naturales. Entonces, lo que nos dice, cuando habla de componente de esta matriz de referencia, esta tiene 4 componentes, ¿sí? Una que es un entorno vivo, un entorno físico, un entorno de ciencia, tecnología y sociedad, un entorno vivo y físico, donde pues ya lo integran los ambos campos. Bueno, continuando, pues acá no también cada componente nos representa o nos dice unas diferentes competencias que el estudiante debe adquirir al momento del aprendizaje. Entonces, nos dice que en el componente vivo el estudiante tiene usos de conceptos, igualmente en el entorno físico, tiene una explicación de fenómenos y tiene indagación. Esas son como las 4 diferentes competencias en esta matriz de referencia de grado séptimo. Bueno, en cuanto al aprendizaje lo que nos refiere es como que el estudiante sí, qué es lo que debe alcanzar o lo que va a adquirir, y la evidencia lo que nosotros vamos a encontrar al momento de que el estudiante haya cogido, haya pues aprendido lo referente a un tema. Entonces está un poquito borroso, pero yo se los voy a decir. Entonces, un ejemplo, no se lo voy a leer todo, solamente es un fragmento para que nos demos cuenta cómo esto se relaciona entre sí. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, el estudiante debe analizar cómo los organismos viven, crecen, responden a estímulos del medio ambiente y se reproducen. Eso es lo que los estudiantes van a aprender. Pero ¿cómo sabemos nosotros como docentes que el estudiante me captó, me aprendió, me comprendió ese aprendizaje? Entonces, bueno, en la evidencia lo que nos dice es que el estudiante identifica que los seres vivos se reproducen en diferentes formas para mantener una variabilidad genética, porque no es posible que un mono se reproduzca con un perro. Bueno, son cosas incoherentes, pero pues es como para que lo vayamos entendiendo. Entonces el estudiante debe ser capaz de comprender eso. Bueno, y hay muchos más anuncios que pues nosotros, si nos ponemos pues a deleitarlo, pues ya lo conoceremos. Pero bueno, lo que quiero llegar es que, bueno, cada entorno, como ustedes pueden ver, tiene su aprendizaje, su evidencia, y es lo bueno de tener a mano o de tener estas referencias, estas matrices de referencias, porque nosotros como docente, pues es una ayuda muy grande. Bueno, como ejemplo, hay un enunciado, ¿sí? Y le vamos a este enunciado, le vamos a encontrar como tal las partes del matriz de referencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Dice: en una tarde soleada, Alejandro, un estudiante de 5º grado, salió a montar en bicicleta con sus amigos. En el camino, Alejandro perdió el control de su bicicleta y cayó. Para no golpear su cabeza, reaccionó con prontitud poniendo sus brazos. Siempre lo hacemos, ¿cierto? Entonces, poniendo sus brazos sobre el suelo, con la mala fortuna de rasparse las manos. O sea que pues no se golpeó la cabeza, pero sí se raspó las manos. Pero pues es preferible rasparse las manos que a golpearse la cabeza. Bueno, entonces dice: y fracturándose el cúbito y el radio, que son los huesos de nuestras manos. Salía mucha sangre y sentía mucho dolor, ¿sí? Entonces, el docente al estudiante se le pide que indique qué órganos y sistemas del cuerpo de Alejandro interactúan mientras montaba bicicleta. Igualmente,
cuáles fueron los tejidos y órganos que se lastimaron y qué tipo de células presenta cada uno. Señala de qué manera la estructura de esas células ayuda a cumplir su función dentro del tejido y propone cuidados que debe tener en sus brazos fracturados y sus raspaduras, pues para que esto se regenere y ya esté mejor. Entonces, a este ejemplo vamos a descubrirle las partes de esta matriz que tiene o que impone esta matriz de referencia. Entonces, primero que todo, ¿ustedes qué creen que va a ser el primer componente? La primera parte, que es el componente. Entonces, nosotros como grupo hemos decidido que es un entorno vivo, ¿sí? El ejemplo se radica en un entorno vivo. Bueno, como segundo, el segundo es la competencia. ¿Cuáles son las competencias que el estudiante va a utilizar para que realice este proceso o este ejemplo? Entonces el estudiante va a tener uso de conceptos y explicación de fenómenos. ¿Por qué? ¿Qué usos de conceptos va a tener el estudiante? En primer lugar, uso de conceptos va a tener que radicar qué es una célula, o sea, como el nivel de organización que va teniendo el ser humano desde célula, órgano, célula, tejido, órgano y sistema. Entonces, al momento del estudiante tener claro esos conceptos, él va a ser capaz de relacionar más fácilmente lo que se le está pidiendo, ¿sí? Y explicar fenómenos cuáles. Pues él va a decir, bueno, como le dicen, si se dañó el cúbito, entonces las células del hueso las va a relacionar con el sistema óseo y así sucesivamente, las de la piel, ¿sí? Entonces es como que esa explicación de fenómenos para el estudiante es muy importante. Entonces, en cuanto al aprendizaje, ¿cuáles son esos aprendizajes que el estudiante va a lograr con este... me quito de acá para que no lea. Bueno, dice que el estudiante comprende que las interacciones entre las estructuras, órganos y sistemas de un organismo permiten su desarrollo y su funcionamiento. O sea, ¿qué va a decir el estudiante con esto? ¿Qué va a aprender el estudiante al momento de leer este enunciado? Él va a decir, ¿qué es lo que le pide? Comprende, le dice qué sistemas de órganos del cuerpo interactúan al momento de estar montando bicicleta. Entonces el niño va a decir, ese es el sistema locomotor. Entonces lo que él va a identificar esas estructuras del sistema locomotor que lo componen el sistema óseo y el sistema muscular, y pues va a tener esa relación al mismo tiempo con sus órganos y los sistemas. ¿Y qué hacen qué? Pues que el estudiante pedalee y al momento de perder el control pues se haya caído. Entonces, al momento de tener ese accidente, el niño va a tener en cuenta qué células de la piel se dañó, ¿sí? Y al romperse un hueso, ¿qué va a decir? Pues se dañaron las células del hueso, del sistema óseo. Por eso entonces va a tener estas implicaciones, ¿sí? Entonces es lo que el niño va a tener o va a tener en cuenta al momento de realizar este ejemplo. Y por último, nos dice evidencia. Entonces la evidencia que nosotros nos vamos, al momento del niño nos entregue, digamos, hagamos estas actividades y que el niño nos responda y que lo haga de la mejor manera, para nosotros como docentes es una satisfacción muy grande. Entonces la evidencia es que los estudiantes van a comprender, reconocer la estructura y el funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos y sistemas. Además que relacionan a los órganos y el sistema de un organismo. El estudiante al momento de aprender el funcionamiento de las células, vámonos por eso, y la interacción con los sistemas, el niño ya va a decir, al final le dicen, proponga cuidadosamente un cuidado, o qué es lo que debe hacer el niño, Alejandro en este caso, para cuidarse. Entonces él va a tener la capacidad para decir, tienes que cuidarte porque si tú te quitas la caracha, las células nuevamente se van a dañar y vas a tener que gastar más energía para el momento de regenerarse. Bueno, en fin, el niño va a ser capaz de este planteamiento de problema, responderlo de la mejor manera, gracias a todo lo aprendido en clase. ¿Y qué se tuvo en cuenta? Estas
el componente, competencia, aprendizaje y evidencia. Entonces, esa ha sido mi parte de exposición, espero que me hayan comprendido. Muchas gracias.